Bueno, vamos a dar inicio al segundo panel de esta segunda mitad de la jornada. El panel se llama Trabajo informal y protección social en América Latina, y lo que busca es debatir sobre la realidad de los sistemas de protección social y los desafíos que estos enfrentan en la región, poniendo énfasis en la perspectiva de los trabajadores frente a la desprotección social que los aqueja. Al igual que en este panel, se van a repartir papeles para quien quiera redactar alguna pregunta que se pueda discutir al final de la exposición. Adelante. Bueno, en primer lugar, quiero extenderles un cordial saludo a todos y a todas. Y bueno, quiero partir presentando al expositor y comentarista. A mi lado se encuentra Rodolfo Tagle. Rodolfo es antropólogo social y magíster en Ciencia Política en la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como investigador del programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud del FLACS. Al interior de la escuela ha colaborado en el área de estudios de casos para proyectos de igualdades en salud, trabajo y acceso a seguridad social de trabajadores informales en América Latina. En este sentido, Rodolfo expondrá algunos de los elementos centrales del devenir histórico de los sistemas de protección social en América Latina, así como también profundizará en la situación actual de los trabajadores y trabajadoras en términos de los niveles de cobertura en los sistemas de protección social, al igual que el acceso a los sistemas de salud. A su vez, nos acompaña Verónica Amarante, licenciada en Economía de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Economía de la Universidad Pompeu Fabra de España y doctora en Economía de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Ha sido docente e investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad de la República de Uruguay. Actualmente se desempeña como oficial de Asuntos Sociales en la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Verónica abordará los retos y desafíos que enfrentan los sistemas de protección social en la región para incorporar a los trabajadores y trabajadoras informales a su prestación y servicios, haciendo hincapié en la perspectiva que la CEPAL ha desarrollado en los últimos años para discutir sobre el tema. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Don Luis Mesina, quien es docente de la Universidad de Chile y secretario general de la Confederación Bancaria de Chile. Posee una larga trayectoria al interior del movimiento sindical chileno, en función del cual ha tematizado la profunda crisis de los modelos de capitalización individual de las AFP. Don Luis pondrá la visión de los trabajadores respecto al acceso a los sistemas de protección social, con especial atención en quienes se desempeñan en el interior del sistema bancario de Chile. Buenos días, gracias Felipe por la presentación. Como mencionaba Felipe, yo le haré una pequeña reseña en relación a los sistemas de protección social en América Latina, cuál es la relación con las personas que se desempeñan tanto del sector informal o como trabajadores informales. Vale la pena aclarar que la mayor parte de esta información está basada en un trabajo realizado por Simone Cecchini y Cecilia Rosell de CEPAL, que colaboraron dentro de lo que es nuestro trabajo, nuestro working paper, que pretendió buscar dar un panorama sobre la realidad del trabajo informal en América Latina. Uno de los principales puntos que voy a tocar, en primer lugar, los sistemas de protección social en América Latina, su evolución histórica y dimensiones de análisis, luego las tendencias de la protección social en América Latina, a continuación la estratificación del acceso a la protección social, luego el acceso a la protección social, los cuales son los modelos contributivos y no contributivos, algo que ya se ha estado discutiendo, luego la protección social, cuáles son los accesos a los sistemas de salud y finalmente algunas conclusiones y desafíos que me gustaría plantear. En primer lugar, y bien brevemente, y a modo de contextualizar cuál ha sido la evolución histórica de los procesos de la protección social en América Latina, quisiera, a partir de 4 puntos de momentos históricos, como son el comienzo del siglo XIX, la crisis de 1929, la crisis de la deuda de la década del 80 que golpeó tan fuerte este continente, y ya lo que es la realidad a partir del siglo XXI, y de manera bien breve, estos son los principales aspectos que podríamos desglosar a partir de estos momentos históricos en su relación a la protección social. A manera como breve les mencionaba, en primer lugar, siglo XIX, la asistencia, los sistemas de protección social ya no eran en sí como un sistema
integrados, nacionales, sino que más bien la asistencia es concebida evidentemente como un elemento de calidad. A partir de la crisis de 1999, con el desarrollo económico basado en el modelo de sustitución de importaciones, la protección ya comienza se basa principalmente en lo que es el empleo formal. A partir de la crisis de la deuda en 1980, la principal orientación que llevó a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se enfocó en lo que es la asistencia y la focalización en los pobres, los fondos de inversión social. Como ustedes podrán ver, son términos que hasta el día de hoy siguen presentes dentro de la discusión relativa a los regímenes de bienestar social y de protección social en específico. Y finalmente lo que es el siglo XXI, la discusión abierta, la propuesta principalmente vista por CEPAL, que entiende la protección como una garantía ciudadana. Al final de esta presentación nuevamente voy a poner esta tabla para ver cuáles son los elementos que nosotros, a partir del trabajo que hemos realizado, cuáles son los elementos que nos permitirían discutir y ver cuál es la realidad de acuerdo a este tipo de clasificación. A ver, en primer lugar, Juliana Martínez Franzoni, una economista costarricense que ha realizado una gran labor en términos de lo que es la tipología de los regímenes de bienestar y los sistemas de protección social, establece esta figura de acuerdo a ciertos conceptos que centran principalmente en la familia como la articuladora de prácticas sobre las cuales se puede basar el sistema de protección social. Entiende ella el grado de mercantilización de acuerdo como la capacidad del mercado laboral para proveer un trabajo que reúna las condiciones, que haga partícipe a quienes se desempeñan de acuerdo en relación al acceso al sistema de protección social, estabilidad en el empleo, derechos sindicales, etc. Entiende también el proceso de desmercantilización como en la autonomía del bienestar respecto al intercambio mercantil. Es decir, es diferente a la relación laboral que pueden tener los trabajadores. Esta relación se plantea de manera ajena en relación al acceso al sistema de protección social. Y finalmente, el nivel de familiarización que muchos países latinoamericanos presentan y que ella lo presenta o alude a la autonomía del bienestar en relación a la disponibilidad de trabajo femenino no remunerado basado en la división sexual del trabajo. Es decir, se trata de esta dimensión que evalúa a través de aproximación como la presencia de cónyuges sin trabajo remunerado, de familia extensa, de servicio doméstico y la ausencia de guardería o regulaciones como la licencia por maternidad. A nosotros como equipo nos pareció bastante interesante esta nueva manera de ver esta ciertas dimensiones de análisis de lo que son los regímenes de bienestar, porque incorpora, por ejemplo, en el caso de la familia o el rol de la mujer, elementos de análisis que creemos que complejizan y enriquecen la visión que se pueden tener sobre estos regímenes. A partir de la lámina anterior, esta misma autora plantea esta tipología que a grandes rasgos pretende dar cuenta de cuál es la realidad de los regímenes de estado de bienestar en Latinoamérica. En primer lugar están los regímenes estatales productivos, que ya sitúa a Chile y Argentina específicamente, en donde se ha puesto acento en la formación del capital humano, ha existido un énfasis muy débil en la desmercantilización de la protección social y el Estado interviene en áreas en que el mercado no resuelve. Valgo un paréntesis, se trata de una tipología general dentro de la región y evidentemente este tipo de descripciones, clasificaciones, muchos de nosotros podemos ver que existen grandes diferencias o ciertos matices que uno puede ver en la realidad de cada país, pero que, dado con el interés de generar un tipo de generalización, se atribuye a cada uno de estos países una de estas categorías. Luego están los regímenes estatales proteccionistas, Brasil, Costa Rica, México, Uruguay y Panamá, en los cuales el Estado interviene inclusive en áreas que podrían ser de predominio del mercado y fomenta medidas de protección social para sectores de la población que no necesariamente se encuentran en condiciones de pobreza. Es decir, podemos ver que acá se puede encontrar ciertas actitudes de Estado mucho más importantes dentro de lo que es la superación de la pobreza a través de políticas que apunten a la protección social. Y finalmente se encuentran los regímenes familiaristas. Ellos sitúan en países como Guatemala, Ecuador, El Salvador, Perú, Colombia y Venezuela, en cual la mayoría de la población depende solo de recursos familiares y comunitarios. El Estado asigna recursos mediante transferencias y servicios públicos que solo benefician a una pequeña porción de la sociedad y que están organizados en programas inestables y de escaso alcance. Además, ella agrega dentro de esta última categoría
agrega países como Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay, que ella los denomina como altamente familiaristas, que dentro de este mismo régimen, en donde el Estado tiene muy escasas posibilidades de participar dentro del sistema de protección social, y muchas veces incluso son los organismos internacionales que tienen una pequeña, pero tienen una mayor participación dentro de lo que es este sistema. A ver, dentro de lo que son, ya entrando más directamente lo que es los componentes de lo que es la protección social, algo de lo que, como les mencionaba, ya se ha discutido. Los principales elementos de protección social que nosotros podemos ver son el primer pilar, el no contributivo, el contributivo y el de regulación laboral. El pilar no contributivo son transferencias en efectivo, especies sujetas o no a corresponsabilidad. Son los programas de transferencia con corresponsabilidad, pensiones sociales u otras. ¿Cuáles son estos programas principalmente? Apuntan al subsidio al consumo, empleo de emergencia, promoción y acceso a servicios sociales existentes. El programa de oportunidad en México, Bolsa Familia en Brasil son unos ejemplos claros de lo que algunos estados de la región han desarrollado de acuerdo a este pilar no contributivo. En segundo lugar está el pilar más bien, está más punto más ligado con el empleo formal y como apunta a la visión tradicional sobre lo que es la protección social, y que es el pilar contributivo que apunta principalmente a regímenes de pensiones contributivas, de vejez, discapacidad, invalidez, incluye los seguros de salud, el seguro de desempleo y la licencia asociada a maternidad, paternidad, enfermedad, etc. Finalmente está otro pilar, cual es el de la regulación laboral, entendida como una normativa de supervisión de los estándares laborales orientados a fomentar y proteger el trabajo decente, formalización de los contratos, fortalecimiento de la negociación colectiva, seguridad del trabajo, salario mínimo, eliminación del trabajo infantil, políticas de discriminación, etc. Es decir, a través de estos tres cauces se manifiesta esos sistemas de protección social, no solo en América Latina, sino que en muchos otros lugares del mundo. Y a partir de ahora del análisis que realizaré a continuación, vamos a ver cuál es más relativamente el panorama en relación de los trabajadores informales, cómo se van insertando dentro de cada uno de estos pilares. ¿Cuáles son las tendencias de la protección social en América Latina? Todo el análisis y los datos que ustedes van a ver a continuación, como les mencionaba, fueron realizados a través de un trabajo de Simón Tejini y Cecilia Rosell, y se basa principalmente en entender, asociar el trabajo informal a unidades productivas que ellos lo denominan como asociado a principalmente a empresas, a unidades productivas de pequeño tamaño. En algunos países a partir de 10 trabajadores por empresa o menos, o en otros países se asocia a 5 trabajadores por empresa. A partir de esto, ellos realizaron un cruce con los datos que tenían a partir de la base de datos que maneja CEPAL a través de encuestas de hogares, y realizaron a través de principalmente de ingresos, realizaron una suerte de desglose que nos parece bastante interesante para proponer un análisis en relación a la informalidad. Bueno, acá hay un análisis de una secuencia histórica, 1990, del año 2009, dividido por quintiles, en la cual la mayor parte de los países de la región, la cobertura de la seguridad social de los ocupados experimentó una fuerte baja durante los 90 y comenzó a recuperarse durante los 2000. Otro documento de otros autores, nosotros hemos visto que existe cierta idea de que el acceso al sistema de protección social en América Latina ha aumentado durante el último tiempo. Pero como ustedes pueden ver en estas barras, el nivel que se me presenta a partir del año 2009 es similar al que se presenta en el año de la década de 1990. También podemos inferir que a partir de los procesos de reforma económica, de liberalización económica que vivieron la mayor parte de los países de la región, se vio como resultado en la década del 2000 una baja ostensible de acceso a los sistemas de protección social. Otro elemento de bastante interés que se presenta a partir de este gráfico es la enorme diferencia o desigualdad que existe dentro de los propios quintiles de los trabajadores que acceden, de acuerdo a cada quintil, a los sistemas de protección social. La ratio, es decir, las veces que el primer quintil cabe en el quinto quintil, el quintil más rico, ustedes pueden ver que en 1990 es de 1.8 veces, en el año 2000 es 2.4 y en la década del 2009 es de 2.9 veces. Es decir, estamos hablando no solo de un proceso de
muchas veces de ausencia de sistema de protección social, sino que quienes acceden lo hacen de manera bastante desigual. Hay un proceso de creciente desigualdad incluso dentro de estos ámbitos. Acá se realiza un desglose de acuerdo a algunos países, de acuerdo a 13 países de la región, donde se establece de acuerdo a categorías de quienes acceden a solo protección contributiva, de acuerdo a jefe de hogar o cónyuge o otros, con protección mixta, solo protección no contributiva, sin protección, es decir, jefe de hogar con cónyuge y otro, jubilación o pensión, y finalmente quienes no tienen absolutamente ningún tipo de protección social. A grosso modo podemos ver que el 36%, es decir, aproximadamente 20 millones de hogares en América Latina no tienen ningún tipo de acceso a algún tipo de protección social. Y bueno, se ve dentro de los países diferencias ostensibles y datos bastante interesantes en lo que puede ser, por ejemplo, la presencia de solo de protección contributiva, donde Costa Rica destaca, y por ejemplo en el caso de Chile es notoria la baja que tiene el acceso a la protección contributiva en relación a otro tipo de indicadores más generales que hablarían o permitirían inferir de un mayor acceso a los sistemas de protección social. ¿Cuáles son los elementos que podríamos nosotros concluir de acuerdo a la estratificación del acceso a la protección social de acuerdo a indicadores que pueden ser a través del ingreso, el género y la edad? Bueno, en América Latina, bueno, los ocupados afiliados a la seguridad social según el sector en que trabajan por niveles de ingreso per cápita, podemos ver, y de acuerdo a la clasificación que realiza la CEPAL, que divide entre media, alta y productividad y baja productividad, las unidades productivas que he mencionado, pueden ser de empresas de 10 o 5 personas, podemos ver a grosso modo que principalmente entre los trabajadores informales se presenta una mayor estratificación según quintil de ingresos que entre los trabajadores formales. O sea, vuelvo a repetir, dentro ya de esta enorme desigualdad que existe en el acceso a los sistemas de protección social entre los trabajadores formales y los trabajadores informales, podemos ver que incluso dentro de los trabajadores informales, es decir, los que están quedando fuera del sistema de protección social, quienes tienen la posibilidad de acceder, se presenta una enorme desigualdad entre cada uno de los quintiles que están presentes. Bueno, la población ocupada afiliada a la seguridad social por quintil de ingreso y estableciendo la variable de género o de sexo, nuevamente a través de un análisis histórico por década, también podemos ver principalmente que en el periodo desde 1990 al año 2009 han aumentado las brechas de la población afiliada a la seguridad social según quintiles de ingreso, y podemos ver en términos de diferencia de género que, por ejemplo, en el año 2009 la diferencia entre el quintil 1 y el quintil 5 de los hombres es de 2,5 veces, pero que un dato que llama bastante la atención, en el caso de las mujeres, es decir, la población que se está integrando con mayor velocidad o que se ha integrado en mayor cantidad en la última década al mercado de trabajo, la diferencia existente entre el quintil 1 y el quintil 5 alcanza las 4 veces en el año 2009. O sea, nuevamente, el proceso de desigualdad entre trabajadores informales y formales. Dentro de los informales existe un gran grado de desigualdad, y en el caso de las mujeres este nivel de desigualdad es mayor aún según los quintiles de ingresos. Luego, tenemos los ocupados afiliados a la seguridad social según sector y subcategoría en que trabajan y quintiles de ingresos per cápita. Acá pueden ver, acá los autores realizaron ya una distinción de acuerdo a las categorías de trabajo, por ejemplo, empleadores, servicio doméstico, no profesionales privados, no profesionales independientes, en los sectores de baja productividad o sectores informales, y a su vez dentro del sector formal se presenta lo que son los empleadores, los asalariados públicos, los profesionales privados y no profesionales privados, y el último, profesionales independientes. Gracias. Bueno, acá las principales ideas que podemos traer, principalmente que dentro del sector informal las subcategorías que presentan las mayores brechas de acceso a la seguridad social son los no profesionales independientes con 7.18 y los no profesionales privados. Es decir, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, ciertas diferencias, lo que se establece principalmente
a través de los empleadores dentro del sector informal, más o menos puede ser algo obvio que puede tener mayor acceso, aunque puede ser bajo en algunos casos, a los sistemas de seguridad social. El servicio doméstico aparece en comparación con otros tipos de categorías ocupacionales con un mayor nivel de acceso, repito, dentro de rangos que son bastante bajos, y siendo los no profesionales privados, como mencionaba, y los no profesionales independientes, las categorías ocupacionales que claramente tienen menor acceso a los sistemas de protección social y la Luego, nuevamente tomando un poco la variable de género y asumiendo el empleo de mujeres dentro de un rango etario de 15 a 49 años, por quintiles de ingresos nuevamente, y que incluye en este caso la edad de menores en el hogar, buscando un poco un vínculo con el componente de la protección social familiarista que presenté al principio y que ha desarrollado Martínez y Franzoni. Podemos ver, si comparamos, si incluimos todos los sectores laborales, divididos nuevamente por quintiles, y lo comparamos con las mujeres que se desempeñan en empleo urbano, en los sectores de baja productividad, es decir, en el ámbito informal, podemos ver que el porcentaje de mujeres empleadas en el sector informal disminuye a medida que aumenta el quintil de ingresos. Y en el caso, por ejemplo, a diferencia del caso del sector formal, donde podemos ver que, por ejemplo, las mujeres con hijos de menores de 5 años, a medida que aumenta el quintil, sí tienen un mayor nivel de participación. Es decir, establecemos también, volvemos al tema de la desigualdad. Acá se ve claramente que muchas veces el tema del acceso, la participación de las mujeres dentro del mercado laboral, ligada a su vez en términos que podríamos decir incluso culturales, que se relaciona con el cuidado de menores, acá también se muestra una clara tendencia que muestra cierto nivel de diferencia, principalmente a través de ingresos y por supuesto a nivel de género relacionado. Acá tenemos nuevamente el término lo que es etario, un tipo de análisis de América Latina, nuevamente 17 países. ¿Cuál es la población menor de 15 años de edad que vive en hogares con algún tipo de afiliación de seguridad social? Por países y quintiles extremos en el ingreso. Si ustedes pueden ver, nuevamente se repite un poco la tendencia de la lámina anterior que mostré, de acuerdo que se desglosa de acuerdo a países en términos de lo que eran los pilares, el acceso a pilares contributivos, no contributivos, y podemos ver que se repiten, lo digo en el orden más o menos lo que son los países, y podemos ver que el porcentaje global de los menores de 15 años que viven en hogares que no acceden a ningún tipo de seguridad social es del 56.6%. O sea, pueden ver que se trata de una cifra altísima. Estamos hablando también de encuestas de hogares principalmente realizadas en sectores urbanos, es decir, acá está todo el mundo rural, evidentemente tiene un gran peso de lo que es el desarrollo económico, la vida social latinoamericana está ajena a esto, y así todo podemos ver que el 56.6% de los menores de 15 años que viven en hogares no tienen acceso a lo que es ningún tipo de seguridad social. Pues bien, ahora, ¿cuáles son las tipologías de acceso a la protección social? De acuerdo a los modelos que presenté en un principio, el modelo contributivo y no contributivo. De acuerdo a este gráfico realizado en base a los datos obtenidos en 13 países, la tipología de acceso a la protección social entre jefes de hogares de los quintiles 1 y 2, es decir, los quintiles más pobres de la población, y que están ocupados por sectores que trabajan a través de un promedio simple durante el año 2009. Pueden ver acá el color más oscuro del sector formal, el color más claro del sector informal, y así en términos bien generales podemos, a primera vista, aparece que los jefes de hogar de los quintiles 1 y 2 ocupados en el sector informal que no acceden a ningún tipo de protección social representan el 81,6% de la población. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 8 millones de hogares. Repito, hogares dentro del ámbito urbano. Pues se puede entender que esta cifra puede ser mucho mayor si integramos todos los integrantes del ámbito rural. Esta barra nos pareció bastante interesante porque los autores establecen una mayor subcategorización de acuerdo a las categorías ocupacionales y a través también de la división entre empleo formal e informal. Y la primera barra, ustedes pueden ver que, por ejemplo,
en el acceso, ¿cuáles son las personas que tienen acceso solo a la protección contributiva? Podemos ver que un 55,3% se trata de no profesionales privados, pero que se desempeñan en el ámbito formal. A su vez podemos ver que, por ejemplo, un 17,2% de los que acceden, los que mayores acceden dentro del ámbito informal son no profesionales independientes, y un 9,9% se trata de informales que son no profesionales privados. Es decir, estamos, y bueno, dentro del ámbito formal, los asalariados públicos, un 12,6% son las personas que acceden exclusivamente dentro del pilar contributivo. La segunda barra que nos merece mucha mayor atención, ¿cuáles son las categorías ocupacionales que no tienen absolutamente ningún tipo de acceso al sistema de protección social? Y acá se revierte un poco la tendencia claramente y podemos ver que, por ejemplo, los quienes acceden dentro de los independientes no profesionales privados presentan un 51,9% que no tienen absolutamente ningún tipo de protección social. Y también los independientes no profesionales y los informales no profesionales independientes, perdón. Finalmente, ¿quiénes son los que acuden a solo protección no contributiva? Es decir, aquellos programas gubernamentales, estatales que focalizan su accionar dentro de grupos más vulnerables, que están ajenos a la trayectoria laboral de cada una de las personas que integran estos grupos. También podemos ver ciertas tendencias similares que pueden ver los independientes no profesionales informales representan un 55,8% y los independientes no profesionales privados un 17,3%, es decir, estamos hablando de la orden del 75-80% de personas que solo tienen acceso a protección no contributiva, lo que habla de un sistema eminentemente en el cual se tiene acceso a ciertos subsidios estatales vinculados de las trayectorias laborales, pero que no dan sustento dentro de cambios estructurales que apunten a disminuir los grados de informalidad de la región. Finalmente, quiero presentar en términos de lo que es la protección social, cuáles son los accesos a los sistemas de salud. Alguna aclaración, los datos que acabo de presentar entienden la protección social como un todo, una unidad, y no desglosa qué tipo de sistema de protección social al cual se acude, si son sistemas previsionales, sistemas de acceso a salud. Todavía hay un amplio campo por el cual trabajar en términos investigativos para ir desglosando cuáles son los elementos que se relacionan en relación al sistema de protección social con los trabajadores informales. Estos son datos del panorama laboral de la OIT del 2011, y acá pusimos estas dos tablas para ver, estas dos barras, para entender cuál es la diferencia cuando se hace un desglose a partir desde los ámbitos, de un ámbito general de acceso a los sistemas de salud de la región, si lo desglosamos de acuerdo a ciertas categorías ocupacionales que generalmente, y de acuerdo a la discusión que se ha mantenido con anterioridad, pueden ser perfectamente asimilables a los sistemas al acceso al sistema de protección social de los trabajadores informales. Nuevamente, dividido a través del sexo y a través de un ámbito temporal. La población ocupada urbana, repito, con protección en salud en América Latina, según la OIT, un 49,8% tiene acceso a los sistemas de salud. Si eso lo desglosamos a nivel temporal, los hombres, el año 2000 era un 49,9%, y el año 2009 un 59,9%, es decir, hay un aumento en el nivel de acceso. En el caso de la mujer, el año 2000 es un 49,6%, aumenta ostensiblemente a un 60,3%, teniendo un total en promedio en la región de un 60% de acceso a los sistemas de salud. No obstante, como les mencionaba, si se realiza un desglose de acuerdo a categorías ocupacionales, ustedes pueden ver, por ejemplo, no veo mucho, pero el acceso, claro, por ejemplo, el acceso a nivel de salariados públicos al sistema de salud es del 91,3%, es altísimo. Luego, los asalariados privados tienen un 39,8%. Claro, y acá, claro, las unidades productivas asociadas principalmente a informalidad, ustedes pueden ver que hay una baja ostensible. ¿Cuál es el punto de esta lámina? Estos indicadores regionales, que incluyen evidentemente una gran cantidad de población, muchas veces
dan cuenta de un aumento de acceso a la seguridad social y en este caso particular de aumento de acceso a los sistemas de salud. No obstante, cada vez que estos indicadores son abiertos y se desglosan según categorías, que pueden ser incluso bastante generales, como pueden ver ustedes, de manera ostensible aparece nuevamente el tema de la desigualdad de acceso a estos sistemas de seguridad social y, como decía, del sistema de salud específicamente. Bueno, algunas conclusiones. Nuevamente, y como un tema de generar tal vez un poco de debate y de discusión en relación, de acuerdo a las tipologías que son realizadas en relación a los sistemas, a los regímenes de bienestar social, la misma tabla que había presentado con anterioridad, sería interesante ver, de acuerdo a estos datos, por cierto, bien presentado bien brevemente, pero interesante, como les mencionaba, discutir cuáles son los reales ámbitos, qué cambios ha habido, cuáles son los desafíos de los sistemas de protección social en la región. Por ejemplo, podemos concluir a partir de la información mostrada que la protección social sigue evidentemente basada en el empleo formal. Es decir, la misma categoría que los autores incluyen a partir de la crisis de 1929 y que cruzó gran parte de la historia del siglo XX en Latinoamérica, los sistemas de protección social no han transformado esta realidad. La realidad ha cambiado y los sistemas de protección social no han dado cuenta, no han respondido a este gran cambio que se ha visto dentro de lo que es el empleo de la región. Luego, las políticas de focalización social orientada a la demanda a partir de la crisis de 1930 de la región, la descentralización, la generalización de los servicios sociales, nos permite hacer la pregunta, ¿efectivamente este tipo de políticas han sido efectivas? ¿Han permitido generar un mayor acceso a los trabajadores en general y a los trabajadores informales específicos a los sistemas de protección social? En el caso de Chile en particular, la seguridad social con fondo de capitalización individual, o como Berenice mencionaba, en el caso mexicano, ha dado cuenta, han sido políticas públicas que realmente han generado cambios sociales extensivos y positivos para la gran mayoría de la población. Creemos que evidentemente no han tenido el éxito que ellos, que cuando fueron promovidas se denunció en muchas ocasiones. Luego, a partir del siglo XXI, los estados de la región efectivamente están cumpliendo con un rol asistencial, están generando una ruptura en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Los gráficos que mostraba a partir principalmente dentro de la división entre trabajadores formales e informales, pero cuando incluye, por ejemplo, a niños que viven, niños menores de 15 años en los hogares, que tienen una cifra altísima, que no tienen absolutamente ningún acceso a los sistemas de protección social, realmente hacen cuestionar este postulado en fondo de si se está generando políticas que están rompiendo con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Finalmente, en términos de lo que es la protección social como garantía ciudadana, muchas de las constituciones de los países latinoamericanos últimamente han integrado dentro de sus puntos la protección social como una garantía ciudadana universal. Sin embargo, creemos que queda, y a la luz de estas cifras nuevamente, un largo camino por recorrer para dar cuenta de que efectivamente esta disposición incluso constitucionales den cuenta, pues, como les mencionaba, de la realidad social y laboral que se vive en la región. Muchos de los países evidentemente presentan altas tasas de no acceso a los sistemas de protección social. No obstante, vemos que evidentemente en términos de garantía ciudadana o apuntar hacia la universalidad de los derechos para tener acceso a los sistemas de protección social son una respuesta adecuada dada la heterogeneidad y la complejidad del problema que estamos analizando. Bueno, algunas conclusiones que vienen como a fundamentar lo presentado con anterioridad. Los trabajadores informales en América Latina presentan un menor acceso a los sistemas de protección social, especialmente en el ámbito de la protección contributiva, que evidentemente es el pilar que da cuenta de un mayor nivel de orden social, si me permiten decirlo, un proceso de mayor institucionalización que permita dar cuenta de políticas públicas que a lo largo del tiempo permitan, por ejemplo, romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. En segundo lugar, el acceso a protección social presenta grandes diferencias al ser analizada, estratificada según su de ingreso. Esta estratificación es mayor entre los trabajadores informales. Dicha segmentación también se presenta entre hombres y mujeres, siendo en el caso de las mujeres de un 2,3 a un 4% veces la diferencia entre el quintil más pobre y el quintil más rico de la población. Luego tenemos que entre quienes no acceden a algún tipo de protección social, entre los quintiles
de ingresos 1 y 2, repito, los más pobres, el mayor porcentaje lo representan los trabajadores informales, correspondiendo a la cifra del 81,6%, es decir, evidentemente se trata de una cifra altísima comparado tanto con trabajadores formales como con el ámbito del mercado laboral en general. Luego, en términos de lo que es el acceso al sistema de salud, el 40% de los trabajadores de América Latina no accede a servicios de salud como consecuencia de que su acceso está estrictamente vinculado a su relación laboral. O sea, nuevamente viene la pregunta, las políticas no contributivas que se desarrollan en muchos casos de la región dan cuenta de las relaciones laborales que se generan dentro del mercado laboral, porque evidentemente estos datos apuntan a permitir concluir que este vínculo laboral es que genera muchas veces condiciones estructurales que impiden el acceso a los servicios de salud, en términos más bien como sistemas de acceso, más allá de lo que pueden ser iniciativas que apuntan a microseguros, iniciativas de organizaciones y trabajadores, pero que no dan cuenta de lo que la exigencia del mercado laboral en general. Y finalmente, el acceso al sistema de salud de las categorías ocupacionales con mayor presencia de trabajadores informales es menor que el promedio total de los trabajadores. Es decir, tenemos una diferencia de alrededor de un 35% de trabajadores informales que acceden a estos sistemas en comparación a un 60% de los trabajadores formales. El último punto, y de acuerdo a esta afirmación, evidentemente estamos trabajando enfocado en lo que es el trabajo informal, un 35% evidentemente muy bajo de acceso a los sistemas de salud, pero no olvidemos que dentro del sector formal, de los trabajadores formales, solo un 60% está teniendo acceso a los sistemas de salud, lo que habla de esta transición, o que de la discusión de esta mañana, de carácter bastante ambiguo de las clasificaciones de informalidad dentro del sector informal y cuáles las características del sector formal. Creemos que evidentemente hay un nivel de precarización bastante grande, tanto que cruza y es transversal a los sectores informales como formales. Un ejemplo puede ser, y también fue mencionado, por ejemplo, muchas personas que se desempeñan en el ámbito público, que generan evidentemente probablemente dentro de la institucionalidad más formal dentro de la sociedad, pero que no obstante también presenta grandes brechas de acceso al sistema de protección social y sistema de salud en general. Eso es, gracias.